metros cuadrados. Esto es el 40% de la corteza cerebral. La siguiente. Ahí pues ahí en la imagen lo podemos ver. Bueno, continuando, en la superficie pues vamos a dividirla en dorsal y ventral. En la superficie dorsal vamos a tener que es plana y no tiene la demarcación del vermis ni los hemisferios. En cambio, la superficie ventral va a ser convexa y va a tener un surco profundo que va a ser la vallécula. Y en la línea media, a través del cual vamos a poder, o sea, si nos situamos ahí en esa línea media, vamos a poder ver el vermis. Y aquí están las imágenes, pues, para que se puedan dar una idea, lo visualicen. La siguiente. Continuando pues con las conexiones que va a tener el cerebelo va a estar conectado con el mesencéfalo, el puente Barolio y la médula oblongada por 3 pares de pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior nos va a conectar el cerebelo con el mesencéfalo. En cambio, el pedúnculo cerebeloso medio va a ser con el puente de Barolio y el cerebelo. Y por último, el pedúnculo cerebeloso inferior va a ser la médula oblongada con el cerebelo. Ahora, en cuanto a la conformación, el cerebelo va a consistir en una capa muy contorneada de sustancia gris, que va a ser la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, perdón, que va a rodear a un núcleo de sustancia blanca que va a contener los tractos tanto aferentes como eferentes. Y vamos a tener que esto va a tener un patrón de ramificación que se denomina el árbol de la vida. Y en consecuencia, pues sus circunvoluciones se les llamaba folias, que significa hoja, en lugar de giros como sucede con el cerebro. Y aquí pues pueden ver en la imagen que hacia el exterior pues se ve la sustancia gris y aquí en el centro pues tenemos la sustancia blanca, con este patrón que les mencionaba. También dentro de la sustancia blanca vamos a tener que, aparte de los tractos, vamos a tener los núcleos. En estos núcleos van a ser el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el globoso y el fastigio, perdón. Y el emboliforme y el globoso nos van a conformar el núcleo interpuesto. Hablando un poquito más a detalle de cada uno de estos núcleos, el núcleo dentado va a ser el núcleo más grande y va a tener una bolsa arrugada por el orificio interno. Y en el interior de esta bolsa va a estar llena de sustancia blanca formada por fibras eferentes que van a abandonar el núcleo a través del orificio para formar gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme va a ser ovoide y va a estar ubicado en una posición media al núcleo dentado y pues va a cubrir parcialmente el hilio. El núcleo globoso va a estar compuesto por uno o más grupos de células redondeadas que se van a hallar en la posición, se van a hallar en posición medial con respecto al núcleo emboliforme. Y por último, el núcleo fastigio se va a encontrar cerca de la línea media con respecto al vermis y próximo al techo del cuarto ventrículo y va a ser va a ser más grande que el núcleo globoso. La siguiente. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar de las divisiones y las subdivisiones que van a tener. De la división anatómica podemos dividir el cerebelo en un lóbulo posterior, anterior y lóbulo nodular. El lóbulo posterior va a estar compuesto va a ser la porción más grande del cerebelo y va a estar ubicado entre la fisura primaria y la úvulo nodular. Y en la superficie inferior de este lóbulo vamos a encontrar las amígdalas cerebelosas. Lo cual pues es importante porque en algunas patologías, como por ejemplo cuando se incrementa la presión intracraneal, ya sea por un tumor cerebral, una hemorragia intracraneal o un traumatismo, pues
estas estructuras pueden herniarse al salirse por el agujero magno. Continuando, el lóbulo anterior va a estar separado del posterior. El posterior, se me olvidaba mencionarles, también se puede conocer como medio dependiendo de la literatura, por la fisura primaria. Y el lóbulo floculonodular va a estar detrás de la fisura uvulonodular. Y aquí los pueden ver en la imagen. Como en rojito está el lóbulo anterior, en verdecito está el lóbulo medio y el más chiquito en azul va a ser el floculonodular. La siguiente. Y ahora la subdivisión funcional. Vamos a tener que va a ser el vestíbulo cerebeloso, el espinocerebeloso y el cerebro cerebeloso. En cuanto al primero, este va a tener conexiones recíprocas con núcleos vestibulares y reticulares y se va a encargar del control del equilibrio del cuerpo y de los movimientos ocular. El espinocerebeloso va a tener conexiones recíprocas con la médula espinal y pues va a controlar el tono muscular y el movimiento de los músculos axiales y de las extremidades. Por último, el cerebro cerebeloso va a tener conexiones pues con la corteza cerebral y aquí se va a llevar a cabo la planeación y el inicio de los movimientos, así como la regulación de movimientos discretos de las extremidades. Y también aquí en la imagen lo pueden pues visualizar. El vestíbulo cerebeloso se correspondería al amarillito como en la base de la imagen y en el centro vamos a tener el espinocerebeloso y hacia fuera el cerebro cerebeloso. La siguiente. Y por último de las divisiones vamos a tener la filogenética, que va a ser pues en cuanto a antigüedad de la estructura. La más antigua va a ser el arquicerebelo, perdón, que va pues esto corresponde pues si recordamos lo que estamos hablando, va a corresponder al lóbulo floculonodular. Luego vamos a tener el paleocerebelo, que va a ser de desarrollo más reciente con respecto al arquicerebelo y va a corresponder al lóbulo anterior completo y parte del posterior. En cambio, el neocerebelo va a ser la formación pues más reciente, como dice el prefijo, y va a corresponder a parte del lóbulo posterior. Igual aquí en la imagen lateral pueden ver también cómo se encuentra. La siguiente. Ahora hablando a nivel pues más pequeño, vamos a tener que la estructura de la corteza cerebral va a ser una capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granulosa. La capa molecular va a contener células estrelladas externas y células de cesta interna. Y en estas neuronas se van a encontrar pues diseminadas entre la arborización dendrítica y van a tener numerosos axones que van a ser delgados y van a pues a discurrir en paralelo al eje mayor de las láminas. Y en todo este entramado también vamos a poder encontrar células de la neuroglía. En cambio, en la capa de Purkinje vamos a tener que, pues las células de Purkinje son células de Golgi tipo 1 grandes. Y estas van a tener como forma de frasquito y van a estar dispuestas en una sola capa. Y en el plano o sea, si observamos el corte en plano transversal, vamos a ver que van a sufrir una ramificación profusa mientras se van dirigiendo hacia a la molecular. Y los ramos primarios y secundarios van a ser lisos y los ramos siguientes van a estar cubiertos de unas como espinitas dendríticas gruesas y cortas que van a hacer contactos sinápticos con las fibras paralelas derivadas de los axones de las células de la granulosa. Y por último, pues de la capa de la granulosa vamos a tener que está llena de células pequeñas con núcleos que se van a
teñir pues muy fuertemente y que van a tener citoplasma escaso. Y cada una de estas células que componen esta capa van a dar origen a 4 o 5 dendritas que van a tener como terminaciones similares a garras que van a establecer contacto sináptico con las aferencias de las fibras musgosas. Y aquí podemos ver en la imagen así más o menos cómo está pues la distribución de las células y cómo va habiendo el contacto entre ellas. La siguiente. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor, Karina? Bueno, ahora vamos a comenzar pues con los síndromes extrapiramidales antes de pasar a los cerebelosos. Primero vamos a tener el temblor. Compañeros nos hablaron de los síndromes extrapiramidales en su capítulo que vieron sobre el cuerpo estriado. Concéntrate en los síndromes cerebelosos. Bueno, me voy a hablar sobre el síndrome paleocerebeloso. Se caracteriza por ataxia. Esta es una marcha tipo de ebrio. Es desequilibrada con aumento a la base de sustentación y también es como se caracteriza por escándida, que es, bueno, la palabra de las personas con eso es escándida. Es lenta, se habla sílaba por sílaba y pues es explosivo. Dado que el vértice es el único que influye sobre las estructuras de la línea media, la incoordinación muscular afecta a la cabeza y el tronco y no a las extremidades. Se produce una tendencia a la caída hacia adelante o hacia atrás, así como dificultad para mantener la cabeza quieta y en posición erecta. Y también puede haber dificultad para mantener el tronco erecto. Siguiente, por favor. El síndrome archicerebeloso. Este ocurre con una cierta frecuencia en niños menores de 10 años por el meduloblastoma. En general es debido a tumores del recto del cuarto ventrículo que comprimen el núcleo flóculo nodular. Las manifestaciones están caracterizadas por ataxia del tronco, desequilibrio, disartria y nistagmo espontáneo. Principalmente el paciente presenta una incapacidad para mantener la postura en bipedestación e incluso sentado por afectación de los músculos espinales. Y siguiente, creo que es la última. Sería todo, doctor. ¿Y el neocerebeloso? Te faltó el síndrome neocerebeloso. ¿No lo tienes? Creo que se borró. ¿Se borró? Sí, sí lo había hecho, pero no me aparece. ¿Presentaste? ¿Se lo puedo traer para mañana, doctor? Bueno, ándale pues. Ok. Para mañana lo veremos. Mientras tanto, ¿quién sigue?
El equipo 6, doctor, médula espinal. Ándale. Empieza con la médula espinal a reserva de que mañana completemos los cerebelos. Ya apareció tu presentación. Puedes iniciar. Adelante. Está teniendo problemas con Teams mi compañera. Ah, Doctor, una pregunta. sí, ¿Cómo les está yendo a los del primer semestre con eso de que sea todo en línea? les está yendo muy bien. Muy bien. Les está yendo muy bien. ¿Y sigue utilizando la Ouija o cómo exponen? Estamos trabajando así como con ustedes por equipos. Ah, por equipos. Sí, para que se les facilite porque no podemos usar la Ouija, pues. Es un sistema muy raro. Pero se han adaptado muy bien los chicos. Han tenido que trabajar mucho con los mapas, porque es la parte medular
del aprendizaje. Las exposiciones le han salido muy bien, pero muy bien, ¿verdad? Yo pensaba que iban a tener más dificultades, pero no. Se han documentado bastante bien y han hecho muy buenos trabajos. Digo, uno que otro no tan buenos, ¿verdad? Pero para ser la primera vez están bien. Y tenemos ya dos exámenes parciales y hemos tenido buen rendimiento semejante al que teníamos cuando estábamos presenciales. Hay dos que tres que no da, que no les da, pues, que no les alcanza, pero hay ochentas y hasta uno que otro 90. Así que en general les ha ido bien. ¿Y con anfiteatro? ¿Están igual exposiciones o cómo se me están manejando ahí? Lo están manejando en forma virtual también. Lo están manejando en forma virtual. Nada más con exposiciones. Ven las regiones, pero no en vivo ni en muertos, sino en papel, en dibujo. ¿Y usted cree que el siguiente semestre también vaya a ser virtual o la ve difícil? Yo creo que vamos a seguir virtual, porque estamos teniendo un rebrote. Ya en España dijeron que pensaban empezar hasta marzo. Y España está más adelantado que nosotros, en el sentido de que ellos empezaron primero la pandemia, salieron primero, ahora están rebrotando y te van a tardar en salir. Y cuando ellos vayan apenas saliendo, nosotros vamos a ir entrando a la pandemia otra vez. Nos vamos un poquito en retraso en relación con Europa. Entonces yo creo que por lo menos el inicio del próximo semestre va a ser virtual. Y me duele mucho porque pues se está perdiendo mucho. Ustedes, por ejemplo, no tienen prácticas, no han visto pacientes. ¿Cómo le están haciendo? Pues en algunas clases nos ponen de que, o sea, igual exponemos, Casos. el doctor explica y ya, por ejemplo, como retroalimentación nos ponen de que videos, en caso de neurología, ¿no? En práctica, nos ponen, el doctor pues nos pregunta y nos pone videos así de que cómo sería un paciente que tiene, no sé, afasia o un EBC. Y con otras prácticas, pues igual exposiciones y actividades de qué tareas. En caso, por ejemplo, ese es en el caso de medicina física y rehabilitación en práctica. Nos encargó hacer un video explicando una escala y actividades. Pero así ir a hospitales, pues no nos han dicho nada porque pues, o sea, no podemos, ¿no? No hay entrada, están bloqueados. Ese es el gran problema. Porque puede haber mucha simulación, puede haber mucha teoría, pero la práctica es lo que es de lo que van a vivir. Ya que sean médicos, no van a trabajar con exposiciones, ni con presentaciones, ni con dibujos, ni con videos, van a trabajar con gente común y Pues no. ¿no? Y en el internado, pues menos. Internado tampoco hay. Eso es lo malo de la pandemia. Porque como quiera la teoría se adapta a uno, pues no. Pero en la práctica, pues ¿qué se va a adaptar? Nada. Hace falta ver el fondo de ojo, hace falta palpar, auscultar, sentir la hipatomegalia, la esplenomegalia, oír el corazón, oír el ritmo, los soplos, los ruidos. ¿Siguen con problemas con la...? No, doctor, nada más está. Pero sí, ya, disculpe, ahorita tuve problemas con Teams. Sí. Bueno,
Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar acerca de la médula espinal. Pues esta es una estructura que se diferencia del sistema nervioso central por sus particularidades anatómicas y fisiológicas. Y aquí se llevan a cabo la transmisión de impulsos motores tanto descendentes y los impulsos sensitivos ascendentes en el sistema nervioso central, así como también la transmisión del sistema nervioso autónomo. Y primero vamos a empezar con un repaso anatomofisiológico de la médula espinal. Pues esta se extiende desde el límite craneal del atlas hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Es un cilindro de tejido nervioso, ¿no? Rostralmente se va a continuar con el bulbo y caudalmente su volumen se va a estrechar hasta tomar una forma de cono y se va a prolongar en un filamento pial que se llama filum terminale, y esta va a llegar hasta el coxis. El cono pues va a ser la parte final de la médula espinal y las raíces lumbares y sacras se van a alargar hasta formar lo que conocemos como cola de caballo. Pues la médula espinal se divide en 4 regiones y en estas regiones pues vamos a encontrar 31 pares de nervios espinales. 8 son cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Siguiente, por favor. Aquí vemos en la imagen, se muestra de perfil, vemos que de C1 a C7 los nervios raquídeos van a salir por encima de su respectiva vértebra y del C8 en adelante van a salir por debajo de la vértebra correspondiente. Y pues como mencioné, ahí se ve en la imagen que de las raíces lumbares y sacras pues, se van a formar en lo que conocemos como la cola de caballo. Siguiente, por favor. Ok. De la médula van a salir... Mande, doctor. No dije nada. Ah, ok, perdón. Salen raíces anteriores y posteriores, las cuales se van a unir, como vemos ahí en la imagen, se unen y van a formar el nervio radicular, el cual va a salir por el agujero de conjunción intervertebral. Las raíces posteriores nos van a dar las aferencias sensitivas y las anteriores las eferencias motoras que van hacia los músculos esqueléticos. Pues la médula se encuentra rodeada por leptomeninges. Estas son la pía madre y la aracnoides, y contienen el líquido cefalorraquídeo. Estas se continúan con las del cerebro, mientras que la dura madre, pues esta forma una vaina alrededor de las anteriores y esta no se continúa con la dura madre del cerebro, ya que esta se inserta en el hueso en el borde del agujero occipital. Y aquí también entre la dura y las vértebras hay un espacio epidural real, el cual no existe en el cráneo, y este contiene grasa y plexos venosos. Siguiente. Eso fue hablando de la estructura externa de la médula. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura interna. Pues tiene en su interior sustancia gris y blanca, ¿no? La sustancia gris en un corte transversal vamos a ver que tiene forma de H, como se muestran las imágenes de ahí abajo. Y la conformación de esta H depende del nivel en que en que se hace el corte, pues ya que se ven diferentes, se ve diferente la estructura dependiendo de a nivel en que se hizo el corte. Como vemos ahí que en las porciones cervicales, por ejemplo, hay más sustancia gris y también en las porciones lumbosacra y en la pared torácica. Y los niveles que están relacionados, por ejemplo, con los miembros superiores e inferiores van a tener más sustancia gris también. Y la cantidad de sustancia blanca aumenta desde la porción sacra a cervical y a medida que va añadiéndose pues las fibras sensitivas en cada nivel. Y el volumen de las fibras motoras disminuye a medida que desciende desde los niveles cervicales a sacra y conforme estas van haciendo sinapsis en las neuronas motoras inferiores. Bueno, pues también, como mencioné, la sustancia blanca va a contener los cordones compactos de los axones que van a ascender o descender por la médula espinal. Y como se mostraba en la imagen anterior, pues una vez que se juntan las dos raíces,
pues está el ganglio sensitivo de los nervios espinales, que son los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas aferentes. A nivel de D1 a L2 vamos a tener una columna intermedio lateral que va a contener las neuronas simpáticas preganglionares. Y en los segmentos sacros S2, S3, S4 también hay neuronas intermediolaterales parasimpáticas. Y a nivel torácico se van a encontrar las neuronas de la columna de Clark. Estas van a dar origen a los haces espinocerebelosos dorsales. Y en las astas anteriores hay neuronas motoras grandes, o también denominadas alfa, que estas inervan las fibras musculares extrafusales. También neuronas motoras más pequeñas, gamma, que tienen la fibra de los usos neuromusculares, y también neuronas intercalares que intervienen en los arcos reflejos. Siguiente, por favor. Aquí pues se muestra un resumen de las principales vías, tanto ascendentes como descendentes, que van a pasar pues por los cordones de la sustancia blanca de la médula. Como vemos, pues tenemos el fascículo gracil, ahí se ve apuntado en la imagen, que pues tiene la función del tacto discriminatorio, la posición articular y sensibilidad vibratoria de los miembros inferiores. También está el cuneiforme, el cual también se encarga del tacto discriminativo, la posición articular y sensibilidad vibratoria de los miembros superiores. Después tenemos el espinocerebeloso posterior y el anterior, los cuales van a dar aferencias propioceptivas al cerebelo desde los músculos y los receptores cutáneos. El tracto espinotalámico, el cual se encarga del dolor y la temperatura, y el espinoreticular, el cual contribuye al dolor a la significación emocional del dolor. Y también tenemos el corticoespinal lateral, el cual da control de la actividad mediante la inervación de neuronas motoras. Al corticoespinal anterior, el cual es una vía menor en comparación con la del tracto corticoespinal lateral. Controla la actividad muscular mediante la inervación con neuronas motoras. El tracto rubroespinal, que tiene el control de los músculos proximales, en especial de los flexores. Y el vestíbulo espinal lateral, que está implicado en el control postural mediante la inhibición de los músculos flexores de la cabeza y el tronco, y la estimulación de los músculos extensores de la cabeza y el tronco. También está el ponto reticuloespinal, los cuales modulan el estado de los usos musculares, y el tecto espinal, el cual mueve la cabeza de forma refleja en respuesta a estímulos auditivos, visuales, o táctiles pues importantes. Y ahí pues también se menciona el origen y el destino de cada uno de estos. Es un breve resumen pues de los principales. Por favor. Ahora, en cuanto a la vascularización, pues la médula está vascularizada, está vascularizada a partir de 3 ejes arteriales, los cuales van a recorrerla de arriba hacia abajo, empezando pues por la arteria espinal anterior, que se muestra ahí en la imagen. Esta se sitúa en el surco medular anterior y va a irrigar los 2 tercios anteriores de la médula, y tiene también 2 arterias espinales posteriores, las cuales se sitúan en la entrada de las raíces posteriores y van a irrigar el tercio dorsal. Pues estas 2 van a nacer de las arterias vertebrales, y estas también las van alimentando otras arterias que entran con las raíces, que son las radiculomedulares. Estas entran a distintos niveles y pues en números variables. Estas proceden de las arterias intercostales. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver, ¿no?, que vienen de la aorta. Después la aorta da sus ramificaciones, que están las intercostales, y de las intercostales salen las ramificaciones de las radiculares. Pues el aporte sanguíneo de la región torácica inferior y lumbar lo hace una arteria especial que se llama radicular anterior mayor, o de Adam-Kiewicz.
Y pues esta entra en el canal medular por una raíz dorsal baja a nivel más o menos de 9 y de 11. Y estas, o T9 y T11, perdón, y estas ascienden unos centímetros hasta hacer un bucle y después descienden de nuevo. Esta área de irrigación decía que es vulnerable a isquemia, más que nada en los segmentos de T3 a T7. Y en cuanto a su drenaje venoso, pues este está formado por la vena anterior y posterior espinal. Estas están conectadas circunferencialmente a través del plexo venoso coronal dentro de la pía madre. Pues, y en cada segmento medular, las venas anteriores y posteriores van a drenar a las raíces nerviosas. La mayoría se encuentran a nivel de la región lumbar. Y pues aquí tenemos a la gran vena medular anterior, que está entre T11 y L3, y la posterior, que está entre L1 y L2. Siguiente, por favor. Bueno, pues para continuar, siguen los signos y síntomas. Tenemos los signos y síntomas de la lesión de la raíz posterior, que esta va a ser en la sección pues, de la raíz posterior y va a producir la pérdida de todas las sensibilidades. En el correspondiente dermatoma, la irritación de esta raíz va a producir parestesias y también un dolor típicamente pues neurálgico e irradiado en la banda pues por el tronco o una extremidad. Y va a ser importante que se sepa distinguir el dolor irradiado del referido. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita con las diferentes características de cada dolor para saber diferenciarlo. Por ejemplo, tenemos que el origen del el dolor irradiado es en la raíz posterior y en el referido es una irritación de estructuras sensibles de la columna. Por ejemplo, tenemos las facetas articulares, el anillo discal o los ligamentos. ¿Quiere que continúe o ya está ahí, doctor? Ya párale ahí, hijita. Ok. Ya nos dieron las 11. Le seguimos el próximo miércoles. Que tengan buen día. Gracias, doctor, igual. Igualmente. Igual. Igualmente, doctor.